¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Jornadas con mucha información, básicamente económica. Otra vez está subiendo el riesgo país, otra vez está subiendo el dólar. Pese a nuevas políticas y mayor margen de maniobra para el Banco Central, va a ser uno de los temas de hoy. Todo lo que está pasando en materia de encuestas y después, en un ratito, con tres colegas hablando de cuestiones muy puntuales que tienen que ver con la pelea entre la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, lo que está pasando en Córdoba, elecciones el próximo 12 de mayo y mucha información parlamentaria. Enseguida ya estamos. Bueno, estamos empezando Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos como siempre con ella, con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli. Estamos hoy con Juanjo Domínguez, periodista invitado. Juanjo, gracias por estar. Hola, Pato. Chicos, muchas gracias. Hola, Pato. A ver, comenzamos de izquierda a derecha. Primero, el señor Juanjo Domínguez, trabaja para La Voz. Y yo lo sigo mucho con todo lo que está pasando con las elecciones y con el clima electoral. Primera pregunta, Juanjo Domínguez. La aparición en varias oportunidades, dos por lo menos, de Elisa Carrió. Sí. ¿Cómo se ve? Ella dice, vivo en la capital, soy chaqueña, que van a pensar que estoy diciendo lo que digo en Río Cuarto, por ejemplo. ¿Eso ayuda a Negri, lo complica? ¿Cómo lo ve, Domínguez? Bueno, inicialmente digamos, el exabrupto de Carrió, que dijo que gracias a Dios se murió de la sota, fue tomado obviamente de muy mala manera, digamos, sobre todo por el justicialismo cordobés y en general por toda la oposición, ¿no? Que, digamos, cuestionó los términos en los cuales se expresó Elisa Carrió, pero a la postre, digamos, uno siempre duda de si no fue algo premeditado. Sí. Uno lo primero que tiende a pensar es Carrió se mandó demasiado otra. temperamental, Exacto, ¿no? sí. Pero, digamos, uno podría pensar que también fue algo premeditado o algo analizado porque, en cierta forma, hablar, digamos, o poner sobre la mesa temas sobre los cuales no se hablaba con un Schiaretti que está en la cresta de la ola y, digamos, sobre todo, digamos, temas duros como el narcotráfico, ¿no? Y atacando, digamos, o poniendo, digamos, o vinculando, digamos, esos temas de narcotráfico con un sector político en particular, como es Unión por Córdoba, que es el justicialismo cordobés, puede fidelizar de alguna manera el voto antiperonista en Córdoba. Entonces, uno dice inicialmente no, lo hundió, pero después está la mirada de que en realidad está generando, digamos, digamos, una mayor atención, por lo menos, a ese sector, que no es ese sector del electorado cordobés que nunca vota al justicialismo cordobés. Sí, nadie se suicida. Yo decía, si Mario Negri decide por segunda vez convocarla, ahora Río Cuarto, digo, debe tener algún dato, me parece seguramente, Negri, ¿no? Claro. Seguramente, ella es una figura que termina, digamos, de fidelizar ese voto. Y la apuesta está a endurecer el discurso, en la recta final de campaña, endurecer el discurso y marcar la diferencia entre el peronismo y Cambiemos, radicalismo, la decencia, el contrato moral, las banderas históricas de Carrió, que también las comparte Negri, que es su gran amigo en Córdoba y es el candidato a la Casa Rosada. Así que yo no conozco mucho las últimas encuestas, pero por lo que me enteré, ese discurso finalmente terminó siendo positivo, a pesar del exabrupto, a pesar de los dichos que son condenables, porque no se puede hablar así, digamos, por más de una persona que encima está fallecida, que no se puede defender, como dijo la hija del propio de la Sota. Pero bueno, digamos, esos discursos con su brutalidad o con su amabilidad, digamos, tienen consecuencias y habrá que verlas el próximo domingo. Laura Serra también la conoce mucho a Elisa Carrió. Vos tampoco creés que es una declaración emocional, ¿no? Me parece, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Laura? No, yo creo que no, que digamos, quizás las formas, lo que tiene Carrió es eso, ¿no? Quizás ella tiene razón en el fondo, porque yo soy cordobesa, y uno conoce que hay problemas que el justicialismo en sus 12 años de gobierno mete debajo de la alfombra, entre ellos la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Ella apunta es lo que le dice el radicalismo, por ejemplo, al socialismo en Santa Fe, ¿no? Exactamente, a lo que voy es que ella apunta al fondo y seguramente tiene razón. El problema son las formas.
¿no? Y eso es lo que se le cuestiona y lo que se, digamos, comúnmente dice, se derrapó, ¿no? Claro. Lilita. Pero lo cierto es que siendo tan venal como es ella, ¿no? Tan provocativa en sus declaraciones, va en línea de lo que dice Juanjo, ¿no? Fideliza al electorado que es antiperonista, que en Córdoba es históricamente, un sector importante. Mirá si le costó a De la Sota, le costó 3 elecciones perdidas ganarle al Igualmente, radicalismo. Pato, se descuenta que Schiaretti va a ganar y por un buen margen, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque Cambiemos cometió el peor de los errores, hizo todo mal y va dividido. Laurita, a ver, te digo, hoy te leí un tema, ¿cómo sigue, cómo termina la pelea entre la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, y la auditoría, que la preside un peronista como Lamberto, pero donde está Jesús Rodríguez, está Nieva? ¿Cómo sigue esa pelea? Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. Hubo una intimación por parte de la Auditoría General de la Nación a la Oficina Anticorrupción, comandada por Laura Alonso, diciendo, a ver, desde el año pasado te queremos auditar y vos no nos estás dando la información que nosotros necesitamos para hacer el trabajo de campo. Sí. Pasó medio año. Perdóname, ¿qué auditan? ¿La plata de la oficina o auditan los temas que sigue la auditoría? No, ¿Por qué sigue este tema y no sigue otro? No, son las dos cosas, un poco la normativa, un poco la ejecución presupuestaria, pero también la AGN quería tener el listado de las denuncias que está investigando la OA. Y ahí es donde Laura Alonso dijo, guarda, yo no puedo dar esa información, son datos sensibles, involucra a terceros, por lo tanto necesito una resolución judicial, una autorización judicial para yo dar esta información. Con eso se escuda Laura Alonso para evitar, o por lo menos condicionar, esa es la palabra, condicionar la auditoría que quiere hacer la AGN. Cuestión de que pasaron varios meses y esto, bueno, terminó con una intimación por unanimidad, es decir, oficialistas y opositores, a la Oficina Anticorrupción. ¿Cómo va a seguir la historia? Y van a tratar de buscar un cauce de trabajo porque, digamos, sería un escándalo que la Oficina Anticorrupción, un organismo de control, se niegue a ser la citación de la auditoría. Estamos, y el señor Fernando Fraquelli, primero con información parlamentaria, después convocatoria a la Feria del Libro. Fraquelli, claro, ¿no? también, que tiene que ver con la actividad que se desarrolló a lo largo de esta semana y particularmente en el día de hoy. En lo que tiene que ver con la información parlamentaria, 2 temas que pasan para la semana que viene, uno que ya estaba previsto, que es el tema del financiamiento político. En principio, acuerdo entre oficialismo y oposición, más allá que, y hablando de Elisa Carrió, también la tenemos que nombrar en este tema, porque sus diputados no han firmado el dictamen acompañando lo que fue la sanción en el Senado Nacional, pero dicen que no se van a oponer en el recinto, no van a hacer peligrar la sanción de la ley de financiamiento político en el pleno inicio de las campañas. ¿Se va a votar como vino de Senado? Tal cual como vino de Senado, no se cambia ni una coma porque si no tiene que volver al Senado, a la Cámara Alta y la idea es que se implemente ya este año. Y el otro tema que estaba previsto para este jueves, una reunión plenaria de comisiones, el tema de la ley de góndolas, el tema de las relaciones entre los proveedores, los supermercados, que no falten alimentos y en definitiva todo se pasó para la semana que viene. El martes habría reunión, habría dictamen y si hay acuerdo a lo mejor también llega al recinto del próximo día miércoles. Y lo último decirles lo de la Feria del Libro porque también esto es un espacio importante donde el Congreso sale de su ámbito natural, se traslada, tiene un stand en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en la Feria del Libro y allí también se habló ¿de qué? De transparencia y se habló de acceso a la información, entre otros temas, el tema que tiene que ver con la participación ciudadana, estuvo Agustín Frisera de La Democracia en Red, la presentación a cargo de Dolores Martínez de la programación de modernización parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Hablando, y vamos al cierre enseguida, hablando de lo que pasa con los precios, trabajo hoy de la consultora Nielsen, indicando que hubo en los precios esenciales aumentos entre el 5 y el 20% en los días previos a la puesta en vigencia que fue el lunes de esta semana y después, dato de los usuarios, mucha confusión en supermercados grandes, medianos y chicos entre lo que son los precios cuidados y los precios esenciales y los propios valores que tienen los supermercados, marcas propias, así que bastante lío con una cuestión muy, muy sensible. Pausa y estamos enseguida con Gustavo Marangoni, hablando básicamente de números, encuestas y lo que está pasando en este momento con la sociedad. Ya estamos.
Estamos con Gustavo Marangoni, consultor político. Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias por la invitación. Gustavo, primera pregunta. Los medios, a lo mejor es un problema de los medios, los consultores estamos casi permanentemente hablando de encuestas, elecciones, si Cristina va a ser candidata, si el plan Vidal, si el plan Macri. Lo que hay debajo de eso en la sociedad, hombres y mujeres comunes, si querés, ¿hay el mismo interés o hay una cuestión que pasa por necesidades más urgentes? Depende, digamos. Me parece que hay un porcentaje, vamos a decirlo así. Sí. Hay un 60%, 60. Que ya tiene definido su voto. ¿Ah, en sí? líneas generales, que tiene definido su voto. Hay un 40% que no. Obviamente que ese 40%, ni hoy los candidatos le hablan mucho a ellos, No. ni ellos tampoco están muy interesados de que los candidatos les hablen. ¿Por qué? Porque es una parte de la sociedad que decide mucho más cercana a la fecha electoral. Le Claro. parece decir, es como que yo te dijera, mira, ¿estás para comer un asado en marzo del año que viene? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Qué sé yo? Ahora no te voy a responder. Entonces, es decir, en octubre o en agosto le suena muy difícil. Además te va a decir, y déjame ver qué pasa. Es lo mismo Bueno, que... me pasaba, estuve en Santa Fe yo, unas semanas antes de lo que era la PASO. Y había gente que te dice, a mí la PASO no me importa, voy a votar en la elección que define cuestiones, me decían, por ejemplo, ¿no? Indudablemente, digamos, las percepciones siempre son distintas. Nosotros, involucrando en el nosotros a todo lo que vos dijiste, a toda esta fauna que somos, que nos gusta la política y que vivimos de ella, tenemos un acercamiento, somos una suerte de casamiento sin colados, ¿no? En general son más aburridos los casamientos sin colados. Nosotros estábamos, viste, dijo buen día, no, dijo buenos días. Claro. Y eso ya es una diferencia sustantiva respecto de... Y esas cosas al común de la gente le pasan más desapercibidas, lo que no quiere decir que carezcan de importancia. Lo que señalo es que, por supuesto, hay muchas variables que nosotros desconocemos cómo van a evolucionar o involucionar en los próximos meses. Si alguien supiese lo que vamos a saber el 22 de junio, quiénes son todos los candidatos, hoy no lo sabemos. Justamente eso, Gustavo, te quería preguntar, porque cuando salió la encuesta de Isonomía que generó tanto barullo, que hablaba de un eventual triunfo de Cristina Kirchner en una segunda vuelta, desde el macrismo, desde el PRO decían, bueno, ok, pero a ver, hay un montón de gente que no ha decidido su voto. Los candidatos todavía no sabemos quiénes van a jugar, salvo Macri, lo demás es toda una incógnita, como poniendo en tela de juicio las encuestas que hoy están dando ganadora tal o ganadora cual, ¿no? Entonces, justamente en este estado de indefinición, hasta el 22 de junio, por lo menos hasta que se resuelvan las alianzas. Digo, ¿son válidas las encuestas? ¿Hasta qué punto uno puede pronosticar el comportamiento del electorado? Bueno, es que depende cómo vos te acerques al instrumento encuestas. Si vos te acercás con una suerte de vocación de futurología, yo te diría, no pierdas el tiempo. Ninguna encuesta te va a decir lo que va a pasar dentro de 3 meses, 4 meses ni 5 meses. Ahora, si la gente quiere que le lean el deseo, diría un psicoanalista lacaniano, fenómeno, andá y que te digan cualquier cosa y vos elegís creer eso. La encuesta, en el caso de que esté bien hecho, en primer lugar, intenta describir una realidad, no postular una realidad. Bien. Punto número 1. Segundo, siempre asumiendo que esté bien hecho. Insisto, es una fotografía de ahora. Es como que vos vayas al médico que te va a revisar la primera vez y le digas, ¿cómo voy a estar dentro de 6 meses? Bueno, depende de un montón de otras cosas, que yo hoy algunas sé y otras no. Entonces, obviamente que la encuesta siempre va a ser una herramienta de decepción. Si vos decís, me dijeron que iba a pasar tal cosa, y hasta... Puede ser que en algunos otros casos digan, no, fulanito acertó 6 meses, pero el acertó está muy bien utilizado, porque es una cuestión azarosa si acertaste. Claro, tal cual. Gustavo, Domínguez, pregunte. Ahora, a propósito de eso, quería preguntarte, vos que sos consultor y conocedor por ahí de las metodologías o las formas como se hacen las encuestas, ¿están bien hechas las encuestas en general en la Argentina? O sea, ¿utilizan una metodología que realmente permite aproximarse al resultado que finalmente termina siendo? ¿O es digamos, un método complicado? Yo había leído en algún momento, había escuchado que es el método elegido por la mayoría de las consultoras porque es el más económico, porque hacer el telefónico, ¿no? Porque hacer la presencial sale mucho dinero, entonces, pero ¿realmente es válida o es una encuesta sustentable, digamos, una como la que se hace habitualmente en las consultoras, estas telefónicas? En primer lugar, tenés que respetar determinadas cosas que están parametrizadas, en este caso, de acuerdo al último censo de población. Es decir, vos tenés que entrevistar a una determinada cantidad de hombres, de mujeres, por edades, por nivel educativo y por zona de residencia.
ya si arrancás en esto, por eso siempre en una encuesta vos tenés que pedir la ficha técnica, es decir, Claro. contame cómo la hicieron. Después, digamos, vas a la parte telefónica que decís vos, es cierto, la telefonía fija es más económica que la presencial. La verdad que para ser presencial necesitas un cliente muy poderoso, porque es mucho más caro enviar encuestadores a todos los lugares del país y además generar todos los dispositivos que hacer la telefónica. La telefónica fija, que en última instancia, digamos, si está bien hecha, también es una herramienta orientativa. Sí. Vuelvo a lo de antes, no es un oráculo Claro, porque de es Delfos. telefonía fija, por ejemplo. Pero, bueno, pero ahora hay métodos, y de alguna manera todos estamos evolucionando hacia eso, donde vos combinás telefonía fija con online. Ah, online. Online, ¿por qué? Porque vos en la telefonía fija tenés muchas respuestas de adultos mayores que están en sus casas, que usan la telefonía fija, pero te cuesta encontrar a los jóvenes que o no están en sus casas o ya no tienen teléfono fijo. Claro. Entonces, vos tenés que cumplir con determinadas cuotas. ¿Dónde puede venir muchas veces un error en una encuesta? Te contestaron la cantidad de adultos, supongamos mayores de 50 años que necesitas, de 30 y 40 también. En los jóvenes te contestaron mucho menos y empezás a hacer una serie de ponderaciones de ese número y a partir de ahí podés tener, obviamente, errores. A ver, siguiendo con el tema de las encuestas, Gustavo, los políticos y principalmente los gobernantes, ¿no tienen una sobredosis de consumo de encuestas? Y si eso es, digo, a lo mejor a ustedes les conviene, pero digo, ¿no es contraproducente para palpar la realidad? Sí, yo creo que hay un consumo... A ver, muchas veces algunos lo leen queriendo adivinar el futuro o lo que opina la sociedad. Y es un canal. Ahora, nunca va a reemplazar el cara a cara y un elemento que está muy investigado, pero también muy teorizado, sobre todo de la teoría y la filosofía política, que es la intuición como forma de conocimiento, ¿no? Digo, Henry Bergson, un famoso filósofo del siglo XX, principio del siglo XX, escribía sobre eso. La intuición es una forma de conocimiento. A veces el líder, justamente, dirigir y liderar es ir delante, no detrás. Claro. La encuesta es una herramienta en la que vos vas detrás. Claro. ¿Qué dice la gente? No, opina que Pato es un fenómeno bárbaro, vamos a hablar bien de Pato porque es un fenómeno. Claro. Ahora, puede haber otro que tenga una intuición, pero a mí me parece que acá hay que adelantarse y hasta muchas veces contrariar temporalmente algún estado de la opinión pública porque tenés una visión de mediano o de largo plazo. Bueno, ahí tenés que conjugar esas herramientas, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Marangoni, que Gustavo Marangoni tiene, si querés, una ventaja, porque Marangoni es consultor, pero estuvo en la función pública mucho tiempo. A ver, te hago una pregunta. Digo, ¿vos qué opinión tenés de Durán Barba? Te digo primero la mía. A mí me parece un tipo muy talentoso para hacer campañas. Creo que el problema es del gobierno cuando confunde campaña con gestión, ¿no? El otro día yo leía que en una reunión de gabinete había hablado nada más que Durán Barba mostrando un focus group. Yo creo que la verdad, el momento no está para focus group únicamente, sino que, como decís vos, tenés que ponerte adelante y veo para dónde encamino esto. Pero vos, ¿qué opinión tenés de Durán Barba? ¿Te parece un tipo provocativo, talentoso, que se equivocó? ¿Cómo lo ves? A mí me parece una persona muy inteligente. Coincido, sí. Es provocador también. Claro. Yo creo que se divierte. Sí. Tiene una formación realmente intelectual que yo respeto. Y me parece que es muy común en la política, en todos los partidos, en todas las áreas, en determinados momentos sobreestimar o sobreponderar y en otro subestimar. O en algún momento el que es un fenómeno pasa a ser un chivo expiatorio. A ver, ¿te acordás cuando estaba de moda aquel gurú brasileño que hacía ganar elecciones en un momento, ¿no? Digo, a ver, en todo caso, Durán Barba no es el responsable de que el dólar esté a 46 pesos. Digamos. Claro. La política económica y financiera de este gobierno no la determinó Durán Barba. En todo caso, él trabaja sobre temas de comunicación. Por supuesto que sí, a lo mejor si él estuviese aquí sería mucho más atractivo para ustedes y para mí también, uno podría determinar el hecho de que la comunicación es una herramienta indispensable, pero a veces no, nunca carece de un universo valorativo. Él es parte de la idea de que las ideologías y todo ese tipo de cosas son algo del pasado. Yo no creo eso por la sencilla razón de que uno no podría vivir sin un marco conceptual, no podríamos salir a la calle. ¿Entendés? Yo ahora me tengo que tomar un colectivo para ir a Belgrano y si yo no sé que ese colectivo va del centro a Tigre, me pierdo, porque yo no voy deconstruyendo la realidad en retazos o voy pensando... A ver, el mundo es un caos. Sí.
Y todos necesitamos crear un cosmos que generalmente tiene mucho artificial pero para administrar ese caos. Hay gente que lo hace por medio de la concepción religiosa. Entonces se entiende que después de la muerte hay una trascendencia. Bárbaro para ellos, me parece fenómeno. Se organizan de esa manera. Otros creen en que la política puede organizar tal cosa. Y bueno, cada uno va buscando lo que puede, lo que quiere. Pero a eso que uno le llaman ideología, marco conceptual, relato, etcétera, en última instancia se trata de todas mentiras eficientes. Claro. Pregunte, Domínguez, a ver. Bueno, quería preguntarte, Gustavo, también qué escenario ves. No sé si estoy saltándome mucho. Dale, ¿qué importa? A ver, que diga, a ver, como Durán Barba, ¿quién gana? Ahora que diga quién gana en octubre, a ver. O sea, ¿qué escenario ves para...? Sabemos que todavía no están cerradas las listas, falta todavía, pero el escenario macro, ¿no? El nacional, que parece que está ahí punteando un poco La Baña como la figura emergente de Alternativa Federal, pero lo tiene a Massa ahí, que algunos lo dan incluso en acuerdo con Cristina, Macri por otro lado. No sé si por ahí quizás ves algún candidato tipo Esper que le pueda comer algunos puntitos por derecha, digamos, al propio Macri. ¿Cómo ves qué escenario ves para acá? De atrás para adelante, ¿no? Me parece que cada uno está buscando fidelizar la tropa propia y evitar fugas. Creo que, por ejemplo, Olmedo, la candidatura de Olmedo, que duró poco, pero duró poco no porque no tuviese destino, porque esos 4 o 5 puntos se los quitaba Cambiemos. Así que directamente pasaje a Salta, que vaya a hacer campaña allá y que no le quite al gobierno para la primera vuelta, aunque esos votos iban a terminar en la segunda seguramente con Macri, que no le quite votos. En el caso de Esper me parece a mí que puede pasar algo similar, digamos. Claro. Es muy difícil a lo mejor que llegue a la primera vuelta, porque el universo conceptual es lo mismo y el gobierno está tratando de evitar fugas, vamos a decirlo así, por derecha. Claro. Me parece que lo propio está buscando hacer Cristina. Primero vos fidelizás, lo que vos tenés lo recontra remachás, le ponés el sellador, lo blindás, porque decís, bueno, cuando yo tenga esto, cuando mi ejército esté lo suficientemente pertrechado, recién ahí voy a empezar mi ligera convergencia al centro. ¿De qué manera yo me voy corriendo para captar al indeciso sin perder esto que ya tengo recontra súper atado? El problema es que fideliza La Baña, ¿no? Dale. No, justamente, porque el gobierno apuesta a un escenario de polarización, ¿no? Sí. Ahora... Y el kirchnerismo también. El kirchnerismo también. Ahora, ¿vos crees que se pueda mantener esa polarización de acá por lo menos a agosto? ¿O vos crees que la tercera vía, que es por donde quiere surcar La Baña, Massa, supongamos, pero La Baña, va a tener viabilidad finalmente? Hay demanda para eso. Lo que pasa es que hay demanda, pero vos tenés que articular la oferta. ¿Por qué? Porque vos tenés 2 voces muy poderosas, que además anclan mucho más en valores, lo cual es un tema, un tema casi de filosofía política para tratar. El tema de anclar más en valores que en propuestas. Exacto, claro. Porque los intereses son negociables, los valores mucho más difícil. Digamos, cuando vos encontrás candidatos que dicen nosotros somos la verdad, quiere decir que los otros son la mentira. Sí. Y entonces a la mentira, ¿cómo haces para negociar con la mentira? Nadie podría conceptualmente negociar con la mentira, por lo menos explícitamente, ¿no? Entonces, o lo propio, si uno son el bien, es un problema cuando categorías religiosas se involucran con la política, porque la naturaleza de la fe es no razonar. Claro. Así es, claro. La política es un acto de raciocinio absoluto, de cálculos, de intereses, de beneficios y de contemplar siempre aquella máxima que dice que nadie es tan amigo como para no poder pasar a ser un adversario y nadie es tan adversario como para pasar a ser un amigo. Y eso, que a mucha gente le parece que, mirá cómo son los políticos, negocian, yo siempre refiero a la anécdota de Moshe Dayan, cuando en medio de la guerra de Egipto a Israel, fue a negociar con Anwar Sadat. Claro. Y entre los halcones de su gabinete le dijeron, pero usted va a negociar con el enemigo. ¿Con quién si no? Claro. Entonces, uno lo que aspira que en algún momento aquellos que hoy se perciben como enemigos puedan negociar, porque esa me parece a mí, y ya entro más en la frase o en la parte normativa o deontológica que en la descriptiva, me parece que es una condición necesaria e indispensable para que la Argentina pueda encarar la agenda que viene, que no es una cuestión de recetas económicas, sino que presupone esta condición política. Ahora, pero la economía va a influir sin dudas en lo que tiene que ver la elección de las primarias de agosto y en octubre. Va a influir en principio contra Cambiemos, pero también contra el kirchnerismo, ¿o no? Me parece que la economía es más contra Cambiemos, porque ahí, digamos, el kirchnerismo y Cristina te dice heladera llena, heladera vacía. Es decir, de la puerta de tu casa para adentro estabas mejor.
El gobierno apostaba al comienzo de su gestión que merced al endeudamiento y a la obra pública ibas a estar mejor de la puerta de tu casa para afuera y no tan mal de la puerta de tu casa para adentro. La verdad que, como diría tu Sam, puede fallar. Falló, de la puerta de la casa para adentro tuviste mucho peor, y de la puerta de tu casa para afuera, salvo que seamos privilegiados porteños, que tenemos mucha obra, y obras buenas, por cierto, en el resto del país, por ejemplo, el Plan Belgrano conoció de Vilcapugios y Ayohuma, pero no conoció de Saltas y Tucumanes, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tuviste mediante el ajuste que hacer restricciones muy importantes. Entonces yo te diría, la economía va contra el gobierno y de allí esta tarea, casi desesperada de tratar de sostener al dólar para decir, por lo menos quiero llegar con un dólar más tranquilo, porque si llego a la PASO con un dólar, no quiero poner ningún valor pero con un dólar más alto y con volatilidad y con una inflación que supere, no sé, el 4% mensual, y viste, la vas a tener la cancha recontra inclinada, casi vertical, claro. Tenemos que terminar, ¿eh? Señor Gustavo Marangoni, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Esto, recordamos, es Hay Quórum, Ideas en Debate. Después de Gustavo, pausa y ya venimos. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Último bloque con el diputado Daniel Lipovetsky, hombre de Cambiemos, hombre del PRO. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar. Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, primera pregunta, diputado. Son días muy complicados para el oficialismo, ¿no? ¿Se va a enderezar la cuestión? Digo, estábamos mirando lo que pasaba en los mercados. Hoy había una nueva normativa. El Banco Central se podía manejar con mayor comodidad. Había subido el riesgo país. Estaba el tema del paro, el tema de los precios. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, sí, son momentos difíciles. Desde la economía, claramente, el gobierno está tomando medidas, que es lo que hay que hacer. Después, por supuesto, que los mercados, digamos, en definitiva, son los mercados. Y eso no necesariamente significa que luego eso se tenga que traspolar en una decisión de política gubernamental, ¿no? Cuando sube el riesgo país, bueno, eso puede afectar la futura posibilidad de tomar un crédito en el futuro. Si nosotros cumplimos con la pauta que fijó el gobierno el año pasado, que es el equilibrio fiscal, eso por lo menos desde el punto de vista de la política pública no nos va a afectar porque no vamos a necesitar tomar un crédito, que sería lo ideal. Ya hemos tomado mucha deuda en este país en la historia. Por lo tanto, desde ahí, bueno, hay que seguirlo con detenimiento claramente. Sobre todo lo que más nos preocupa es el tema de la inflación, por eso creo que el gobierno ha tomado medidas que son las correctas, como el lanzamiento de los precios esenciales. Estamos debatiendo aquí en el Congreso una ley de góndolas que pueda también ser un buen aporte. La posibilidad de los créditos, el otorgamiento de créditos a través del ANSES. Bueno, creo que son medidas que de alguna manera pueden ayudar en un contexto claramente difícil. Diputado, mencionó recién la ley de góndolas. ¿Es factible que finalmente se pueda discutir en el recinto este proyecto de ley? Apuntamos a eso. Estamos trabajándolo. Hay varios proyectos de todos los bloques, te diría, incluyendo una del oficialismo presentado por la diputada Carrió, un proyecto. Y tiene giro a 3 comisiones, la Comisión de Defensa del Consumidor, Comercio y Legislación General, que es la que yo presido. Exacto, por eso preguntaba. Y por lo tanto hemos acordado, los 3 presidentes, trabajarlo en conjunto. Primero la diputada Pasos había convocado Defensa del Consumidor solo. Yo fui a esa reunión sin ser miembro a mostrar la vocación política del oficialismo y por lo pronto en forma personal, que me parecía importante poder avanzar con ese proyecto. Luego, de alguna manera, se consensuó políticamente la necesidad de avanzar, también acompañado por la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que impulsó un proyecto de similares características en la provincia de Buenos Aires. Y así que estamos trabajando en reunión de asesores en forma conjunta, tratando de llegar a un consenso. No es fácil, porque los proyectos, si bien todos apuntan a lo mismo, que es de alguna manera regular la posibilidad de ampliar la oferta que hay, sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, que puedan ingresar nuevos productores, sobre todo pymes nacionales, que sería muy importante, pero cada proyecto tiene sus propias características. Estamos trabajando en ese consenso, yo creo que lo vamos a lograr. La idea es dictaminar el martes 7 y el miércoles 8 tratarlo en el recinto. Ah, bueno, rápido. A ver, pregunte, señor Franchelli. Llevarlo la semana que viene al recinto. Diputado, usted nombró que está muy bien que el gobierno tome medidas. El tema es, ¿las medidas llegan tarde o no? Porque llegaron en un momento hasta que los propios referentes más importantes que hoy tiene Cambiemos, como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, tuvieron que insistirle varias veces, o al jefe de gabinete Marcos Peña, o al presidente Mauricio Macri, que tome medidas.
Bueno, quizá con el diario El Lunes es más fácil decir que hubiera estado bueno tomarlas antes. Lo que pasa es que, bueno, la inflación de 4,7 es una señal que te da y vos tenés que tomar medidas respecto a ese resultado. La perspectiva del equipo económico del gobierno era que la inflación iba a empezar a bajar a partir de marzo, y como no se dio esa situación por montón de factores, había que tomar medidas. Me parece que lo importante es que se hayan tomado. Una, por supuesto, las que, digamos, de alguna manera había que empezar a ver cómo se resolvía, es lo que tiene que ver con la tarifa de los servicios públicos, que era una de las grandes incidencias en el aumento de la inflación, o por lo menos en la inflación alta de estos meses, y creo que el gobierno tomó correctamente la decisión de no haber más aumentos hasta fin de año, ¿no? Me parece que eso es lo correcto, porque además todavía hoy, en estos meses, estamos teniendo una situación donde tenemos, la mayoría de los trabajadores asalariados están cobrando sueldos viejos con precios nuevos, porque muchas paritarias todavía lamentablemente no se cerraron, algunas sí, caso de los docentes bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, sí, la gobernadora ya lo cerró, pero hay otras que no, y entonces, por supuesto, hasta que eso no se termine de cerrar y esos aumentos se den, hay mucha gente que, por supuesto, ha perdido mucho poder adquisitivo. Juanjo. Bueno, yo le quería preguntar al diputado Lipovetsky, en su conducción de conductor del debate del aborto legal el año pasado, que para mí fue realmente ejemplar, por lo menos el proceso acá en diputado fue muy interesante, le abrió los ojos a la sociedad, fue muy, y aparte llevado a cabo con mucha responsabilidad y mucho respeto. Después pasaron otras cosas, la sociedad se agitó un poco, salieron a las calles, se enfrentaron, pero ese proceso realmente ha sido muy, muy digno y muy, muy bien llevado adelante. Y le quería preguntar a propósito de la presentación del nuevo proyecto, que es ahora el 28 de mayo, ¿qué expectativas hay en un año complicadísimo por la crisis económica, porque el 22 de junio cierran las listas? ¿Qué expectativas hay de que se vuelva a discutir, o si es algo simbólico solamente la presentación, como para que al menos tenga estado parlamentario y eso signifique que está pendiente tema de debate, por más que haya sido rechazado por el Senado el año pasado? ¿Qué expectativas hay? Bueno, muchas gracias primero por el reconocimiento sobre el debate. Creo que fue un debate realmente importante. Buscamos justamente eso, ¿no? Instalar un tema, poder mostrar que el Congreso puede debatir un tema que divide tanto a la sociedad y que dividió tanto el Congreso, como lo hemos visto en el resultado de la votación, con mucho respeto y de alguna manera que queden claras, digamos, un montón de información que no se tenía, ¿no? Porque hasta ese momento había quizás los que estaban, gente que más involucrada con el tema, podía saber, pero había gran parte de la sociedad que no tenía muy claro lo que pasa, por ejemplo, con las niñas abusadas, como hemos visto los casos ahora de Tucumán y de Jujuy, ahora un nuevo caso en Jujuy. Me parece que en ese sentido creo que se avanzó muchísimo y por supuesto eso generó una gran movilización popular, lo hemos visto en las calles, de los dos lados, ¿no? Pero sobre todo la marea verde, como decimos nosotros, fue realmente emocionante y yo creo que se va a volver a repetir ese proceso, hay que ver cuándo. En el mientras tanto necesitamos que cualquier proyecto que regule o que legalice la interrupción voluntaria del embarazo tiene que tener estado parlamentario. Lamentablemente nos hemos quedado sin eso a partir del rechazo del Senado, entonces la idea es volver a presentarlo ahora el 28 de mayo y luego, bueno, ver si el Congreso, la situación electoral permite dar un debate en este proceso. Posiblemente no sea difícil lograrlo, pero bueno, mientras se tenga estado parlamentario siempre está la posibilidad de ponerlo en el debate, en las discusiones entre cada uno de los bloques y ver si encontramos en algún momento el tiempo adecuado para poder debatirlo. ¿Crees que en la arena política, digamos, o sea, fuera del Congreso, en el territorio, en la campaña electoral, el tema del aborto va a ser un tema de campaña o crees que no? Porque no pareció es muy hasta difícil, acá, ¿no? hasta ahora no, y es muy difícil hablar de eso porque... Yo creo que va a aparecer en la campaña, yo lo veo... Bueno, los que estamos más identificados con una posición clara, no lo veo yo y me enojo cuando pasa eso, lo critico. Cada vez que, por ejemplo, escribo en mis redes sociales, sobre todo Twitter, que es lo que más uso yo en forma personal, alguna opinión sobre otros temas, lamentablemente los que están en contra tratan de vincularlo. Claramente en estos días justamente es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia y yo tuiteé sobre eso, por aparte mi hija está justamente marchando en la marcha por la vida que se hace en Polonia y algunos me compararon el aborto con los crímenes del nazismo y la verdad que es un despropósito absoluto. Pero no es que lo escribió uno solo, varias veces ha pasado y me parece que por lo tanto está claro de que las posiciones a veces más
digamos, más intolerantes existen, y puede haber de los dos lados, eso no digo que no lo sea, y por lo tanto uno imagina que en la campaña, por más que no sea un eje claro de cualquier partido político, cuando los candidatos intervengan, la población les va a preguntar qué disposición tienen, y me parece válido que sea. Ahora, eso no quita de que no tengamos que hacer una cacería de brujas en ningún partido político con respecto a la posición de ninguno de los dos, ¿no? Ni de los celestes ni de los verdes. Claro, puede ser, en un debate de segunda vuelta puede ser muy interesante. Macri y Cristina, y debatiendo el tema del aborto, puede ser fundamental. Digo, Cristina se había opuesto siempre, pero terminó votando a favor en el Senado. Y Macri lo impulsaba, pero uno no conoce la opinión de Macri, ¿no? No sé cómo votaba Macri, no sé, la verdad. Macri dijo que estaba a favor de la vida, pero no fue como una Sí, definición un poco vaga, digamos. Y esto, mira, seguro que en el debate final, si es Macri y Cristina, se va a tratar el tema, ¿no? Yo le quería preguntar al diputado, cambiando de tema, Dale. él también fue un firme impulsor de una nueva ley de alquileres, que quedó empantanado en el Congreso el año pasado, y si hay alguna posibilidad, porque sé que estuvieron en conversaciones últimamente, de que ese tema se vuelva a reflotar, teniendo en cuenta, bueno, la preocupación social que esto genera, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos trabajando con eso. Lamentablemente el año pasado nos quedamos ahí en la puerta de poder llevarlo al recinto, lo dictaminamos, nos costó un montón, la verdad, Laura, nos costó un montón porque es un tema que también tiene posiciones muy enfrentadas, ¿no? Entre los propietarios y las inmobiliarias por un lado y los inquilinos por el otro. Por algo hace 30 años que no hay ley de alquileres en Argentina. Exacto. Un despropósito teniendo en cuenta que hay 7 u 8 millones de personas que alquilan en este país. Pero nos quedamos en la puerta el año pasado, pero este año resolvimos retomar el tema, tomamos un poco la experiencia de lo que nos pasó el año pasado y tratamos, en vez de presentar el proyecto y después tratar de consensuarlo, nos empezamos a reunir en forma previa a darle estado parlamentario al proyecto, nos juntamos ya con los inquilinos, también con las cámaras, con las inmobiliarias. No estamos lejos de encontrar un consenso, te diría que nos falta un cachito, y si lo logramos vamos a presentar el proyecto, y la idea también es si podemos sumar a la oposición a ese proyecto, porque creo que es algo que realmente le interesa a todo el mundo. Y si lo logramos, te diría en las próximas semanas. La perspectiva sería la próxima semana, te diría como objetivo, o los próximos 15 días, presentarlo y tratar de llevarlo, dictaminarlo en la Comisión de Legislación General, que es la que interviene, que es la que yo presido, y llevarlo al recinto antes de las elecciones, pues, de agosto, digamos, junio sería el último plazo, porque creo que es un tema que realmente hay mucha gente que alquila y que necesita de alguna manera que haya una ley que permita bajar los costos de los inquilinos cuando ingresan a la vivienda. Me parece que hay que hacerlo. Uno ve, el otro día me mandaban por Facebook un presupuesto que le mandaba a una inmobiliaria a alguien que quería alquilar, y realmente el inquilino cuando tiene que ingresar a una vivienda tiene que poner 6 o 7 meses de alquiler de arranque. Es un despropósito. Más después todo lo que cuesta mudarte, con lo cual realmente tenemos que bajar ese costo, y creo que la ley ayudaría en ese sentido. Diputado, una consulta, porque el gobierno ha sido, me parece bien, ha sido bastante autocrítico en materia económica. El propio presidente ha dicho, creíamos que era más sencillo combatir la inflación, creíamos que era más sencillo la llegada de inversiones, y no ha pasado. Nos equivocamos por optimistas. A mí me llama la atención, digo, a ver, en el Congreso, en los diputados, ¿cuál posición es mayoritaria? A mí me parece que es mayoritaria la de Emilio Monzó, la de Nicolás Mazó, la de usted varios, de que se habló poco y nada, que faltaron canales de comunicación con la oposición. Pero la línea que venía de gobierno era otra. Digo, ¿ahí también hay alguna autocrítica? No sé si por parte de ustedes, por parte del gobierno, que podrían haber hecho otra cosa o no. Bueno, yo creo que sí. Yo soy de la idea de que nosotros tenemos que ampliar la base, lo plantea Emilio, hay varios que lo planteamos. Sí, y hablar con los otros, por lo menos para juntar votos a veces, ¿no? En definitiva, nosotros lo practicamos aquí en el Congreso. La verdad, ningún bloque tiene la mayoría, nosotros tampoco, y por lo tanto la mayoría de las leyes las hemos sacado con acuerdo con otros bloques parlamentarios, sobre todo el masismo y el bloque Argentina Federal, interbloque Argentina Federal o el bloque justicialista. Y creo que es el camino correcto. La realidad es que cuando el constituyente que estableció que el Congreso tiene una representación proporcional a los votos está pensando que la mayoría de las veces en la historia de la Argentina tiene que ser, nadie tiene la mayoría. Por lo tanto, es un mandato hasta casi constitucional obligarte a negociar y a consensuar con los otros bloques. Y creo que ese es el camino correcto. Desde el punto de vista si hay autocrítica o no, bueno, yo creo que en definitiva cuando
cuando vos ves que tenemos, hay representantes de la oposición que de alguna manera tienen puntos en contacto para poder trabajar con ellos, te das cuenta que te están de alguna manera mostrando que están dispuestos a buscar canales de diálogo. Y me parece que es bueno tenerlo ya para lo que viene, ¿no? Yo creo que el presidente Macri va a ser reelecto, me accede al voto popular. ¿Contra quién? ¿Contra quién termina Macri peleando? No, yo creo que contra Cristina. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que Cristina ¿Se da entonces el escenario que quería, digamos, que armó el gobierno también durante todos estos años, pensando en este escenario, la polarización Macri-Cristina y un peronismo federal que se va diluyendo o no? Mira, no sé si se va a diluir. A ver, hay que ver, ellos tienen que definir su candidato, el peronismo federal. Yo sí creo que Cristina siempre ha tenido un apoyo importante de un sector de la población, muy duro, que no lo ha perdido, a pesar de un montón de cosas que han surgido en estos años, ¿no? De estos 3 años desde que dejó el poder, desde los bolsos de López, las causas judiciales, un montón de temas que podrían haberle hecho de alguna manera mella en su imagen sobre su núcleo de apoyo, no ha pasado. Por lo tanto, yo creo que se va a dar esa polarización, que en definitiva no es que solamente sea una posición de que el gobierno la haya impulsado. Creo que tiene que ver con una realidad. La realidad es esa que estamos viendo y me parece que en ese marco es lo que se va a dar. Y bueno, me parece que en ese sentido va a haber como dos modelos a elegir, ¿no? Me parece que la gente en general no creo que decida volver a quien ya gobernó 12 años, bien o mal, con errores, con aciertos, pero ya gobernó, tuvo 12 años de posibilidad, y me parece frente a alguien que está llevando los primeros 4 y tratando de resolver muchos de los problemas que dejó el gobierno que estuvo 12 años antes, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? No, ya Bueno, está. tenemos que terminar. Diputado Lipovetsky, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Señor Juanjo Domínguez, un gusto. Muchas gracias, Pato, un placer, como Laurita, siempre. nos Un placer. estamos viendo en los Dale. próximos días. Usted también, Muy bien, señor cómo no. Franchelli. Gracias. Esto fue, recordamos, Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.